Originalmente yo empecé escribiendo, nunca escribí con rima, escribía versos libres y eso fue durante toda mi adolescencia, mi primera juventud, hasta los 30 y pico de años, cuando me gradué de literatura. Luego, cuando estudié el doctorado, una de las especialidades, uno tiene que coger 3 especialidades de literatura comparada, y una de esas era el movimiento simbolista, y me sumergí durante un año en los estudios de todos los poetas simbolistas, los presimbolistas, y Baudelaire fue el creador del poema en prosa, que originalmente no se parecen nada a los poemas en prosa actuales, sino que parecen como pequeños cuentos, lo que llaman ahora minicuentos. No hay una búsqueda realmente poética, sino que es una forma muy directa de contar una historia, pero es un minicuento. Y entonces me llamó la atención esa manera de escribir en prosa. Claro que existían antecedentes también latinoamericanos, obviamente, pero mi interés vino especialmente de Rimbaud y de todos los poetas que utilizaron de una u otra forma ese formato y cómo se diferenciaba del minicuento o del microcuento. Y empecé a escribir paralelamente a las otras formas ese tipo de literatura, hasta que encontré a René Char, que es el poeta francés, que tiene un libro del 48 que se llama Proème, y él acuñó esa palabra y yo se la tomé prestada, y con ese librito, que es una experiencia de 5 años amorosa, se llama Proemas en cámara ardiente, que muchas veces siempre creen que es un error y cuando lo citan ponen poemas, y no es poemas, es proemas, o sea, poemas en prosa, tomado de René Char. Y esa es la trayectoria de los poemas en prosa. La otra son búsquedas, cada libro, por ejemplo, los poemas que son de una sola estrofa, hay otros que son lo que yo llamo sonetos falsos, doble corona. La corona es una forma tradicional en la poesía, donde el último verso es el primer verso del siguiente soneto. Yo escribí sonetos falsos sin rima, pero con métrica, y la doblé, por eso le titulé al libro Doble Corona. Entonces esa es otra búsqueda. Y el soneto, por ejemplo, en la forma del soneto, que originalmente era de Petrarca, que es el que pasó a España, a Inglaterra, por ejemplo, Shakespeare lo dividía en 4, 4, 4 y 2, que no se usa en español, y yo lo uso. Y uso los diferentes arreglos del soneto completo, sin ruptura, 4, 4, 3 y 3, que es el clásico, y todas las formas posibles, hasta que llego al final y el último verso se empata con el primer verso del primer soneto. Y de ahí fue que tomó X504 los 2 falsos sonetos para incluirlos en la antología del soneto colombiano. Y eso es otra búsqueda, es la búsqueda formal dentro también del contenido, y el contenido me dicta a mí a veces la forma y viceversa. En todo caso es una experimentación y una búsqueda expresiva que me envuelve a mí subjetivamente, y que produce ese tipo de productos de poesía, que puede ser de distintas formas, porque yo no creo que una poesía sea mejor que otra, sino que cada quien encuentra su propio taller de orfebrería y trata de expresar lo que siente en una forma que él encuentra en el momento exacto de un libro, o si es un libro que está buscando escribir de principio a fin con un tema que los una.